Hoy tengo el, hoy tengo el privilegio de traer la reflexión para esta mañana acerca del perdón. Entonces, les voy a hacer una pregunta y la que tenga la respuesta del sí, bien sea con su mano o con las reacciones, me lo hace saber. ¿Alguna de ustedes conoce las señales de tránsito? ¿Las puede identificar? Más o menos, dice Vivi. Mirellita dice que sí. Sara dice que sí. Luz también dice que sí. Gracias, Luzma, por prender tu cámara. Sara Pérez dice que sí. Sandra Milena dice que sí. Gloria Cardona dice que sí. Entonces yo me imagino que ustedes las conocen, es porque ustedes conducen, ¿cierto? Porque ustedes van por el camino y tienen que identificar las señales de tránsito, ¿verdad? Entonces, yo les voy a proyectar en la pantalla una señal de tránsito que espero que ustedes conozcan. Entonces, la que quiera puede abrir su micrófono y me dice para usted qué significa esta señal de tránsito. Girar en U. Girar en U, ajá, muy bien, básico, ¿no? Girar en U. ¿Qué es permitido girar en U porque no tiene el prohibido? Exactamente, no tiene el prohibido. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Hay algo por agregarle? ¿Qué es girar a la izquierda? Bueno, que es girar a la izquierda también. Pero no, porque girar a la izquierda sería así. O sea, sería como en una L. Esta es como retornar, ¿verdad? Ok, entonces, listo. Con esto en mente, quiero que piensen que si esa señal de tránsito dice en U, ¿es por qué? Porque vamos por un camino y luego retornamos, ¿cierto? Y en todo este mes hemos tenido una enseñanza acerca del perdón. Como ya tienen esto en mente, les voy a poner un video, es muy cortico, y quiero que vean lo que hace, lo que aquí se proyecta en este video, para que me entiendan lo que les quiero enseñar. Entonces, presten atención, yo le voy a quitar el audio, pues porque el audio no interesa, interesa la ilustración que va a aparecer ahí en pantalla. Presten atención lo que él hace ahí. Listo, ¿verdad? Entonces, como se dieron cuenta, la ilustración que les acabo de mostrar y la señal de tránsito tienen algo que ver, y es que hace un retorno, ¿cierto? Y ahora sí las voy a llevar a donde vamos. El perdón es como esto. Y ustedes, si se dan cuenta, este tractor lo que hace es arar el camino, hacer surcos e ir abonando la tierra y poniendo semilla. Si ustedes se daban cuenta y mostraban luego como las planticas como van creciendo, y en la parte del fondo se veía ya el terreno que ya había empezado a nacer, ¿cierto? Que había empezado a crecer. Pero él cada vez que surca, ¿cierto? Entonces él viene, se va hasta el otro lado del terreno y gira y vuelve y se devuelve hasta acá. Nosotras hemos aprendido acerca de perdonar, ¿cierto? Y el jueves, cuando venía la doctora Edith, nos habló del perdón desde nosotras mismas. Pero ahora vamos a retornar. ¿Qué tal de nosotras pedir perdón? ¿Qué tal del de nosotras seguir en el mismo terreno del perdón, pero como ya fuimos y aprendimos, entonces nos vamos a regresar a pedir perdón? Porque claro, sí es bien importante entender que de pronto hemos tenido heridas, que no ha sido fácil, etcétera, también tenemos la responsabilidad de pedir perdón.
porque no solamente nos podemos quedar con el lado de yo perdono a quien me hizo, sino que yo también tengo que pedir perdón. Entonces, el terreno del perdón nos da esa oportunidad. No es una sola vía, sino que nos permite ir, volver a subir, volver a bajar, como lo hace un tractor surcando el camino. Y cuando yo vi, cuando el Señor me regalaba esta ilustración, yo pensaba, bueno, ¿y qué cuando uno hará el camino? Yo no sé si para ustedes es familiar, pero cuando se marca, ustedes no sé si alcanzaron a ver que el tractor en la parte de abajo baja como unas uñitas y eso es lo que permite que se vaya viendo esos caminitos donde se va colocando las semillas. Y eso se hace por una extensión larga. Hace mucho, antes de que existieran estas máquinas, lo hacían con animalitos. Entonces los dos animalitos tenían que ir, los dos bueyes o los dos caballos, tenían que ir a la par llevando el yugo y el yugo abajo tenía como el ganchito que abre la tierra. Entonces, viendo esto, yo decía, ok, se hace una hendidura sobre la tierra para poder ir poniendo semilla sobre semilla. Y entonces, en este orden de ideas, ¿a qué las quiero llevar? Por favor, abran su Biblia, abran la palabra en Mateo 5, el versículo del 23 al 25. Si alguna quiere abrir su micrófono y por favor no lo lee, sería muy chévere. Amén, Angisita. Tengo la versión nueva traducción viviente. Dijiste sí. Mateo 5, del 23 al 25, ¿verdad? Sí, por favor. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Gracias, mi Vivi. Entonces, como podemos ver aquí dice, si habla de que alguna de nosotras, pongámonos en el contexto real, vamos a ir a dar una ofrenda, pero nos acordamos, y me encanta como lo dice la palabra, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Y eso habla de que nosotras también, así como hemos sido heridas, podemos herir, ¿cierto? Y más cuando de pronto no hemos resuelto algo en nuestro corazón, podemos salpicar a otros de esas mismas cosas que nosotros hemos guardado y no hemos arreglado. Otra cosa que dice la palabra es, anda y reconcíliate primero. Entonces, habla de una reconciliación, ¿verdad? Y cuando uno se reconcilia, la mayoría de veces reconoce su error y pide perdón. Y lo siguiente que dice es, ponte de acuerdo, dice, ponte de acuerdo y más adelante dice, estás con él en el camino. Y yo le decía al Señor, yo, todo lo que hemos aprendido ha sido importante, es la base del perdón, porque hemos aprendido que el Señor Jesucristo es nuestro mayor exponente, porque hemos entendido de que nosotras podemos perdonar, que podemos tomar la decisión de hacerlo, que tiene que ver con un proceso, como lo hablaba la doctora el jueves. Y yo le decía, Señor, pero nosotras también necesitamos pedir perdón y también necesitamos llegar a hacer esos surcos de ida y vuelta, tanto de perdonar a otros como yo ir a pedir perdón. Y me encanta como dice la palabra, que nos acordamos. Y eso habla que a veces la memoria nos falla. Y nuestros hijos, nuestros esposos, nuestros hermanos, la familia, los amigos con quien compartimos,
alguno podría tener algo en su corazón que nosotras hayamos podido hacer, un surco, y nosotros sin ni siquiera saber. Pero lo hermoso es cuando nosotras podemos ver que en ese mismo surco podemos ir a pedir perdón y eso va a empezar a tomar, si se dieron cuenta, cuando surcan, abonan el terreno y ponen semilla para que haya algo ahí. Esa es la reflexión del día de hoy. Que el Señor nos permita entender que el camino del perdón es como la señal que les mostré al comienzo. Venimos por la vía, pero tenemos que retornar para ir a hacer. Y esto es muy parecido, o el resultado de esto es muy parecido a lo que pasa con la ostra cuando saca una perla. Yo no sé si ustedes saben cuál es el proceso de las ostras. El proceso de las ostras es que ella está cerradita y se le entra un gusanito chiquitico, chiquitico o un granito de arena. Y la ostra, por protección, con ese nácar que tiene adentro esa babita, recubre ese pedacito, bien sea el gusanito o bien sea el granito de arena, y lo empieza a recubrir hasta que lo forma en una preciosa perla. Así pasa cuando pedimos perdón. Probablemente el corazón de esposo, hijos, mamá, papá, hermanos, el que quieran, está así, ¿cierto? Y por algo que yo dije o por algo que yo hice, entra ese pedacito y está hablando de algo chiquito, no está hablando de algo así gigante, sino de algo así chiquito. Entra, lastima, pero el nácar viene siendo como el perdón. Lo recubre y lo vuelve en algo precioso. La invitación del Señor en esta mañana es que nosotras hagamos que esa herida, eso que entró al corazón, hablándolo si fuese chiquito, porque por ejemplo quienes se dedican a tener ostras y sacar las perlas de forma consciente, es decir, como por decirlo en algún contexto, porque no me sé la palabra, cultivan esas perlas. Ellos lo que hacen es con una lancetica herirlas para que ellas empiecen a generar el nácar y del nácar la perla. ¿A qué voy con esto? Que cuando pedimos perdón va a salir esa preciosa perla en el corazón del que nosotros hemos herido. Ya pedimos, ya hemos dado el paso adelante de perdonar a otros porque lo han hecho y ahí nosotras estamos dando esa perla. Pero nosotras podemos sacar una perla del corazón a quien nosotras hemos herido. Entonces, para este cierre de mes, la invitación, ¿cuál es? Escríbale, si es lo que es su fortaleza, escriba, sea un texto, sea en una carta, llame, chatee, pero busque el mecanismo o tenga una cita, busque el mecanismo de pedir perdón. Porque así como lo decía la canción, perdóname, Señor Jesús, y es de las cosas que nosotras debemos hacer a diario, ¿no? Pedirle al Señor perdón, porque a diario nos equivocamos con algo grande o algo pequeño. Pero asimismo, irlo a hacer con los que son más cercanos a nosotros y aún con el que es más lejano, ¿verdad? Entonces, si es cercano, no se pierda la oportunidad de acercarse a esa persona y decirle y tomar usted la decisión de iniciar ese camino de perdón, del que ya recibimos, pero del que ahora vamos a dar. Y cuando yo leí aquí, cuando miraba lo que lo que hace la perla, dice que el nácar hace que sea brillante, que tenga ese brillo especial. Sin ese brillo especial, perla no es perla, ¿no? A mí se me olvidó, yo me iba a poner mis aretes de 2,000 besos, que me regalaron mis hijos, que les valió 2,000 besos, pero esas pepitas no brillan. La perla sí brilla. Y el perdón tiene que brillarle. No solamente a nosotras, sino al que está necesitando esa palabra de perdóname porque yo te hice, perdóname porque yo
te dije, perdóname porque no tuve la mejor actitud, y reconocer nuestra equivocación. Así como en la canción decía, tiene la letra que dice, perdóname Señor Jesús, sé que esperas más de mí. Por eso la canción conecta con la enseñanza. El Señor espera más de lo que ya hemos aprendido del perdón. Entonces, esa es la invitación en esta mañana, que nosotras nos demos la oportunidad de ser valientes, porque sé que pedir perdón no es tan fácil. Si se dieron cuenta, el tractor va despacito, 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 y girar tiene su cosa, ¿no? Él iba y como que girar le costó hasta que el tractor quedó derecho y empezó a irse de retorno al este. Nos va a costar un poquito, pero es mejor hacerlo. Entonces, bueno, esa es la reflexión para esta mañana. Y la invitación, ¿cuál es? Vamos a orar con esta palabra, teniendo en cuenta lo que leímos. Yo solamente les dejo estos puntos centrales de lo que leímos, y es, acuérdate, lo siguiente que dice es algo contra, ¿cierto? Si hicimos algo en contra de él, anda y reconcíliate, y dice primero, ¿no? Anda y reconcíliate primero, y ponte de acuerdo. Cuando yo leía estas palabras, yo veía que el Señor es tan bonito que nos da la estrategia de cómo hacerlo. Nos dice, hazlo de esta manera. Y esta parte que leímos la dio el Señor Jesucristo. Entonces, al finalizar de esta lectura dice, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en cárcel. Este mes aprendimos que muchas veces las que estamos en la cárcel somos nosotras porque no perdonamos. Piénsenla en su hijo, su esposo, su mamá, su hermano, su papá, etcétera. Cuando no hemos pedido perdón y no hemos arreglado, ¿quién está en esa cárcel entonces? ¿Quién sería el juez? ¿Quién sería el alguacil? ¿Quién sería? Porque esta parte también es muy importante. Así como hemos aprendido a perdonar para tomar una decisión de soltar eso que duele o yo empezar a hacer un proceso, la otra persona también lo necesita. Y probablemente el primer paso es, ¿me perdonas por? Entonces, bueno, vamos a orar con esta palabra, pero las vamos a invitar a que por favor nos dejen su petición en el chat para que oremos también por lo que ustedes necesitan bajo esta dirección. Entonces, yo voy a estar orando y luego de eso, pues vamos a orar por sus peticiones, porque para nosotras es importante también apoyarlas en oración. Entonces voy a poner un instrumental de fondo y vamos a orar. Dame un segundo. Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú, Señor, estás tan dispuesto a perdonarnos cada día la cantidad de veces que nos equivoquemos, Señor. Gracias, Padre, porque nos amas a pesar de nuestros errores, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú ves en nosotros, Señor, hay mucho más, que esperas más de nosotras, como lo estábamos cantando hace un momento, que esperas que nosotras hagamos ese retorno y surquemos para pedir perdón a las que hemos lastimado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú estés revelándonos, Señor, como dice tu palabra. Acuérdate, que tú nos traigas a memoria, Señor, qué fue lo que hicimos, qué fue lo que dijimos que haya podido lastimar, Señor, con lo que lastimamos a nuestros hijos, a nuestros esposos. Yo te pido, mi Señor,
que tú nos estés revelando, amado Dios, que tú nos estés trayendo a memoria, pero no para quedarnos en la culpa, ni para quedarnos en el dolor, Señor, sino para que tomemos acción, Señor, y podamos ir a restablecer, a reconciliarnos y a dar ese paso de pedir perdón, Señor. Señor, permite, Dios, que nosotros podamos entender cuál fue la razón y que podamos decir, tener la memoria, Señor, la valentía de decir por qué es que nos estamos disculpando. Podamos decirle a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros esposos, discúlpame, perdóname, porque yo te hice, porque sucedió en tal momento, porque no hice lo correcto. Que podamos reconocer el suceso ocurrido, Señor. Y que podamos tener la oportunidad también, Señor, de decirle al otro, estuvo mal que te hablara así, estuvo mal que te colgara, estuvo mal que no te saludara, que te quitara el habla, que llegara tarde, que se me olvidara. Padre, en el nombre de Jesús, yo te clamo, Señor, que tú estés ministrando nuestro corazón, Señor. Porque tal vez la otra persona, y muy seguramente, esa persona debe estar como cuando nosotras dijimos, a mí también me hirieron y ahora yo decido perdonar. Pero nosotras podríamos hacer lo siguiente, Señor, y es darle a la otra persona la oportunidad de empezar en el perdón con mis palabras, con aceptar mi responsabilidad de lo que yo hice. Padre, darnos la coherencia, Señor, de aceptar que nosotras también nos equivocamos, Señor. Y así como lo hacemos contigo, Señor, en la intimidad, de aceptar cuando nos equivocamos, de decirte cómo lo hicimos y de pedirte perdón, que lo hagamos, Señor. Pero que no solamente nos quedemos ahí, Señor, sino que podamos restaurar esas relaciones, Señor. ¿Qué podemos, Señor, hacer para enmendar lo que hicimos en contra de? Yo te pido, mi Señor, que tú estés hablándonos a nosotras, estas 20 mujeres que estamos aquí conectadas, Señor, delante de tu presencia, Señor. Danos la determinación, Señor, de no volver a cometer esa misma equivocación, ese mismo error, ese mismo pecado en contra de, sino que tú, Señor, nos des la intencionalidad, nos permita ser intencional en restaurar, en restituir a nuestros hijos, a nuestro esposo, aún a nosotras mismas, Señor. Que pedirnos perdón también hace parte de este camino, Señor, porque a veces no nos perdonamos lo que hicimos y tal vez la otra persona ya no tiene nada en contra de nosotras, pero nosotras no salimos de ese círculo de estar pensando, yo hice, dije. Señor, permítenos que tú seas quien nos dirija, quien nos muestre, quien nos esté guiando. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has estado con nosotras dirigiéndonos un mes acerca del perdón. Porque tú, Señor, has sido el máximo exponente del perdón. De nadie más recibiremos un perdón así, Señor, sino solamente de ti, Señor. Padre, yo te clamo, Señor, porque tú sigas, Señor, dándonos a nosotras como hábito, Señor,
como una manera de vivir, el perdonar y el pedir perdón, Señor. Porque así nos parecemos a tu Hijo Jesús, tal cual como lo hizo el Señor Jesús, perdonando, perdonando. Señor, no es fácil. Tal vez nosotras tampoco lo hacemos como tú quisieras, Señor. Pero hoy nos ponemos delante de ti, Señor, para que tu Espíritu Santo sea guiándonos. Tu Espíritu Santo sea dirigiéndonos, enseñándonos y hablándonos, Señor. Padre, como lo dice aquí en tu palabra, lo primero que debemos hacer es ir, que nosotras podamos ir, sea con una llamada, con un texto, con una carta, con una invitación, ir primero. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos das la oportunidad, nos marcas el camino, no nos sacas a hacer otra cosa diferente, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos con esta palabra. Gracias, mi Señor. Y yo te pido, mi Dios, que no solamente pedir perdón, de reconocer lo que hicimos, de tomar una decisión de ser intencionales para no repetirlo, sino también agradecerle a la otra persona porque nos aceptó el mensaje, la invitación, la llamada para reconciliarnos, Señor. Que nos parezcamos más a ti, Señor. Que seamos más como tú quieres. Y que eso que tú esperas de nosotras lo podamos dar para tu gloria y para tu honra. Que seas tú quien se refleje en nosotras. Que sea tu Hijo Jesucristo mostrándose. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo voy a ir revisando el chat para las que escribieron su petición. ¿Solamente una? Ah, ok, dos. Y yo voy a ir orando para que, por esto, pero si no quieren ponerlo, pues porque es la intimidad de su corazón, es el nombre de una persona que para usted pues no va a ser fácil colocarlo acá, no lo haga, tranquila, pero sí permítanos por lo menos con una manita saber, yo necesito para nosotras por lo menos con el nombre decir Señor fortalécela en, ¿sí? Entonces o escríbame ahí algo, ¿sí? Un yo, porque si levantan la mano y cierro y abro los ojos se me va la manita, entonces no la voy a nombrar. ¿Listo? Entonces vamos a continuar en la oración. Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, por la vida de Sandra Milena Rubiano. Y Padre, la oración en lo que nos unimos con ella, Señor, es para que tú les reveles a quién deben pedirle perdón, Señor. Padre, ellas reconocen, Señor, que a veces no son lo suficientemente conscientes y eso nos pasa a todos, Señor. Por eso clamamos a ti, Dios, que tú nos estés dando revelación, que tú nos estés mostrando, Señor, que tú nos estés moviendo en el Espíritu, Señor, para que podamos ser intencionales al pedir perdón, al entender a quién herimos, Señor, tal vez por algo pequeño que a nuestros ojos no se ve, Señor, pero que podamos ir a ser, Señor, bálsamo para esa persona y pedir perdón, Señor. Yo te clamo, Dios, porque tú estés con Sandra Milena, con sus hijas, Señor, revelándoles, Dios, y que ellas sean reflejo de ti, amado Rey. Hoy la bendecimos, Señor, y clamamos a ti que la palabra que ellas han recibido acerca del perdón, Señor, sea dando fruto y fruto en abundancia, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida de Gloria Cardona. Y ella, Señor, hoy su petición es por obediencia y sabiduría en tomar decisiones en su matrimonio de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, tú conoces la situación al detalle, Padre Celestial,
sabes cuáles son las decisiones en su matrimonio, Dios. Pero hoy te pedimos, mi Señor, que tú estés con ellos, que tú seas ese cordón de 3 dobleces con ellos, Señor. Que tú los estés fortaleciendo, Padre Celestial, que tú los estés acompañando, aconsejando, que tú les estés guiando, Señor. Que no les permitas dar un paso si tú no vas con ellos, Señor. Padre Celestial, yo te clamo, Dios, porque como es el anhelo de Gloria, ellos sean obedientes, pero que sean obedientes porque tú les has dado sabiduría. Gracias, Señor, porque tú nunca dejas, Señor, ninguna petición sin escuchar. Y esto va de acuerdo a tu palabra, Señor. Hoy bendecimos la casa y la familia y el matrimonio de Gloria Cardona, Señor. Señor, te damos gracias por Mirellita, Dios, y te clamamos, Señor. Hoy nos ponemos de acuerdo con Mirellita para que tú le reveles, Señor, si hay falta de perdón en su corazón y en su mente. Y probablemente ella piense que las cosas están bien, Dios. Padre, es tan fácil que el corazón nos engañe, pero tú, Señor, eres la luz. Tú, Señor, nos permites ver lo que a nuestros ojos no está, Señor. Por eso hoy oramos, Señor, por Mirellita, para que tú la estés, Señor, guiando, para que tú la estés dirigiendo, Dios, para que tú le estés dando revelación a su vida, Señor. Bendecimos la vida de Mirellita, esta mujer que te ama, que te sirve. Te clamamos, Dios, porque tú estés con ella, Señor, mostrándole. Y bendecimos su casa, sus hijas y su esposo, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por Nancy Abril. Sí, Nancy Abril. Y su petición es, ella anhela con todo su corazón actuar como Jesús actuaría, porque no quiero hacer quedar mal el nombre de Jesús. Yo quiero ser un buen testimonio y una mujer de sabiduría e integridad y obrar como Dios obraría. Señor, el deseo de su corazón es ser como tu Hijo Jesús, Señor. Que ella pueda obrar y actuar como una mujer de sabiduría. Y te clamamos, Señor, porque esa sabiduría provenga de ti, del pasar el tiempo contigo en tu palabra, de que tu palabra sea la que le dé la sabiduría, Señor. Padre, obra en su corazón, obra en el corazón de Nancy Abril, Señor. Bendícela, Señor. Dale el mejor consejo para su vida, Señor. Guíala en su camino, Señor. Hoy te clamamos, Señor, porque ella sea una mujer que pueda dar testimonio de quién es tu Hijo Jesús. Bendecimos su vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo también te quiero orar por Ruth Zárate, Señor, para que ella, Señor, también tenga revelación de ti, Señor. Que tú seas con ella, que tú seas hablándole a su espíritu, Señor. Que tú le digas, Señor, como dice Isaías 30:21. Dice el Señor, no hagas eso, porque eso no me agrada. Adórame solo a mí, Señor. Eso es lo que tú pides, que nosotras te adoremos a ti, Señor. Y la oración no solamente es cantarte, la oración también es ir a mostrar tu Hijo Jesús en nuestra vida, Señor. Yo lloro, Señor, por Viviana, por Ruth, por mi paz Mari, por Luz Marina, por Melania, por Sandra Milena, por Gloria, Marta, Mirella, Karen, Lisa, Lina, Nidia, Nancy, Margot, Sara, Alexandra, por Diana y por mí, Señor. Que nosotras seamos mujeres que te estemos escuchando atentamente. Que cuando nos traigas a memoria que hay una cuenta por arreglar, que hay una situación en la que debemos actuar, Señor, que podamos ir y reconciliarnos, Señor.
para presentarnos delante de ti, sin mancha, sin nada que nos haga peso, Señor. Gracias, Padre, y te clamamos, Dios. Yo te pido, Señor, que así como lo haríamos o como lo hacemos delante de ti, de pedirte perdón por lo que no hemos hecho bien, tengamos la valentía de hacerlo delante de quien lo hemos hecho mal, Señor. Que seas tú con nosotras, que sea tu Espíritu Santo con nosotras. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.